Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de Pablo en Corinto y Éfeso, con Aquila y Priscila. Hechos capítulo 18. Video número 99. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Pablo seguía con su misión de predicar el evangelio a los gentiles, así que establecía una pequeña congregación y continuaba en otra ciudad donde no hubiera iglesia. De esta manera llegó a Corinto, capital de la provincia romana de Acaya e importante ciudad comercial. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir, porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. En el año 50, el emperador Claudio decretó que todos los judíos salieran de Roma por agitadores. Así que Aquila y su esposa Priscila se fueron a vivir a Corinto. Pablo fue a visitarlos y, como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada sábado, Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. El Señor sabe todo aún antes que suceda. Sabe quién creerá y quién rechazará su palabra. Nosotros no sabemos quién creerá y quién rechazará el mensaje de Dios. Así que nuestra responsabilidad es hablar a todos la palabra de Dios como lo hacía Pablo. Él habló también la palabra a Aquila y Priscila, y ellos creyeron, y llegaron a ser buenos cristianos y parte de su equipo misionero. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pablo no quería ser una carga para nadie, así que ganaba su propio sustento haciendo tiendas de campaña. Pero él sabía que su llamado de parte de Dios era para predicar su palabra. Así que con el apoyo de Aquila y Priscila pudo dedicarse por completo a la predicación, primeramente a los judíos. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: De ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante, miré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Recuerden que los temerosos de Dios eran gentiles que adoraban a Dios, pero que no se habían circuncidado, y por tanto no se les consideraba convertidos al judaísmo. Y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor. Y también muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Mientras Pablo estaba en su segundo viaje misionero, escribió algunas cartas a las iglesias establecidas. La Biblia no nos dice desde cuál ciudad escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero es probable que lo haya hecho cuando se quedó 1 año y medio en Corinto. El Espíritu Santo guió a Pablo en la escritura de estos 2 libros. Las 2 cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses ahora son parte del Nuevo Testamento.
Pero en los días en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y dijeron al gobernador: Este hombre anda convenciendo a la gente que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: Si se tratara de algún delito o algún crimen grave, yo, naturalmente, me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos. Pero como se trata de palabras, de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos, porque yo no quiero meterme en esos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon allí mismo, delante del tribunal. Pero a Galión no le importaba nada de esto. Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y, junto con Priscila y Aquila, se embarcó para la región de Siria. En Cencreas, antes de embarcarse, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Como fariseo y judío de nacimiento, Pablo practicaba algunos de los ritos judíos, como el raparse la cabeza. También tenía la firme intención de llegar a Jerusalén, y ahora contaba con Aquila y Priscila para dejarlos a cargo de la obra entre la iglesia de esta región. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila y se fue a la sinagoga, donde habló con los judíos que allí se reunían. Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, sino que se despidió de ellos diciendo: Si Dios quiere, volveré a visitarlos otra vez. Después, Pablo se embarcó y se fue de Éfeso. Cuando llegó a Cesarea, fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia, y luego se dirigió a Antioquía. Al cabo de algún tiempo, salió de nuevo a recorrer uno por uno los lugares de Galacia y Frigia, animando a todos los creyentes. Pablo emprendió su tercer viaje misionero en compañía de Lucas, visitando todas las iglesias que había establecido, confirmando su fe y animándolos a crecer en la gracia de Dios. Por aquel tiempo, llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Apolos era elocuente y conocedor de las sagradas escrituras, pero no conocía con exactitud el camino de salvación de Dios. Así que Aquila y Priscila le ayudaron a entender ese plan perfecto. También nosotros debemos ayudar con paciencia y humildad a todos aquellos que necesitan conocer con exactitud el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos, con razones que ellos no podían negar, y basándose en las Escrituras, demostraba que Jesús era el Mesías. Apolos llegó a ser un gran predicador de Jesucristo, el Mesías prometido por Dios. Basándose en las Sagradas Escrituras, demostraba esto a los judíos de Acaya. El tiempo dedicado por Aquila y Priscila a Apolos rindió sus frutos, así que el Evangelio se extendía por todas esas regiones. Esta historia continuará. Preguntas.
Pregunta número 1. ¿A cuál ciudad fue Pablo después que salió de Atenas? A la ciudad de Corinto, donde había una sinagoga judía. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaba la pareja judía con la que Pablo empezó a trabajar haciendo tiendas de campaña? Aquila y Priscila. Pregunta número 3. ¿Dios conoce de antemano a todos los que creerán su palabra y serán salvos? Sí, Dios sabe todo lo que sucederá en el futuro. Pregunta número 4. Como nosotros no sabemos quién creerá y quién rechazará la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos enseñar la palabra de Dios a toda persona. Pregunta número 5. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo en Corinto? El Señor Jesucristo le dijo que no temiera, sino que les dijera la palabra de Dios a los corintios, porque muchas personas en esa ciudad creerían. Pregunta número 6. ¿Cuántos libros de la Biblia probablemente escribió Pablo durante esta estancia en Corinto? Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pregunta número 7. Apolos era elocuente y conocedor de las Escrituras, pero ¿conocía correctamente el camino de salvación de Dios? No. Pregunta número 8. ¿Qué hicieron por él Aquila y Priscila? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pregunta número 9. ¿Qué demostraba Apolos a los judíos de Acaya? Que Jesús era el Mesías, y en él se habían cumplido las profecías. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.